Por haberse alejado del Creador, Lilith fue lentamente transformada en una figura oscura, temida y rechazada. Las antiguas tradiciones, incapaces de comprender o aceptar su espíritu de insumisión, comenzaron a retratarla como un ser demoníaco. Así, Lilith pasó de ser una mujer libre a convertirse en un símbolo del mal. Fue descrita como un demonio con forma de mujer, dotada de poderes oscuros y de intenciones malévolas, especialmente hacia los niños y las madres. Se decía que en su forma demoníaca, Lilith tenía la capacidad de volar por las noches, invadiendo las casas donde habitaban recién nacidos, trayendo enfermedades o incluso la muerte. Las madres temían su presencia y para proteger a sus hijos, colgaban amuletos en las cunas. Estos talismanes llevaban grabados los nombres de los 3 ángeles que, según la leyenda, habían sido enviados por Dios para convencerla de regresar al Edén: Senoi, San Senoi y Semangelov. De este modo, la figura de Lilith fue entrelazada con supersticiones y rituales que buscaban afastar su influencia. Con el paso del tiempo, los mitos comenzaron a profundizar aún más en su transformación. Algunos relatos afirman que Lilith, movida por los celos, observaba desde lejos la vida armoniosa de Adán y Eva en el paraíso. Aquella felicidad, aquella paz, le resultaban insoportables. Según ciertas versiones apócrifas, fue entonces cuando Lilith, en su deseo de venganza, adoptó la forma de una serpiente. Deslizándose con astucia y persuasión, engañó a Eva, llevándola a comer del fruto prohibido del árbol del conocimiento. Así, fue Lilith, y no Satanás, como se relata en la Biblia canónica, quien provocó la caída de la humanidad. Esta interpretación alternativa le confiere a Lilith un papel central y transgresor en la narrativa del Génesis. A pesar de su influencia y persistencia en la tradición oral y en textos antiguos, la figura de Lilith fue deliberadamente excluida de las escrituras oficiales. La historia de Lilith no aparece en la Biblia tal como hoy la conocemos, razón por la cual es rechazada tanto por católicos como por protestantes. La versión más conocida de su mito se encuentra en el alfabeto de Ben Sira, un texto de origen medieval que mezcla sabiduría popular, sátira y misticismo. Aunque su fecha exacta es incierta, los estudiosos estiman que fue compuesto entre los siglos 7 y 10 después de Cristo, en un contexto donde las voces femeninas eran frecuentemente silenciadas o reinterpretadas por el pensamiento dominante. No obstante, el mito de Lilith no se limita al ámbito judío. Su figura aparece también en la mitología babilónica, sumeria y asiria, donde era conocida por otros nombres, como Lilitu o Lamashtu. En Mesopotamia, era representada a veces como un espíritu del viento o como una diosa nocturna, relacionada con los misterios de la luna y las fuerzas ocultas de la fertilidad y la destrucción. Esta ambivalencia, como dadora de vida y portadora de muerte, la convertía en una deidad compleja, venerada y temida al mismo tiempo. Cuando era asociada con la luna, Lilith representaba sus múltiples fases: la plenitud, la ausencia, el renacer. Esta visión la colocaba como un arquetipo de lo femenino en su forma más primitiva y profunda. Era madre, hechicera, amante, pero también sombra y abismo. Su carácter multifacético la alejaba del modelo único de mujer idealizado por las tradiciones patriarcales, lo que contribuyó aún más a su marginación. Con el paso de los siglos, surgieron teorías que sostienen que la ausencia de Lilith en los textos canónicos no fue casual, sino fruto de una decisión consciente. Durante los concilios eclesiásticos que definieron qué libros formarían parte de la Biblia, se habrían descartado deliberadamente historias y figuras que no se ajustaban al ideal de obediencia, sumisión y virtud femenina promovido por la nueva ortodoxia. Lilith, como símbolo de independencia y autodeterminación, chocaba con los valores patriarcales que sustentaban el orden social y religioso de la época. Precisamente por eso, en tiempos más recientes, la figura de Lilith ha sido recuperada y resignificada por el movimiento feminista,
En ella, muchas mujeres han encontrado un símbolo de resistencia, de libertad y de empoderamiento. A menudo es llamada la primera feminista, no porque haya luchado con consignas modernas, sino porque su historia representa la negativa a ser definida por otro, la decisión de existir por sí misma, aún al precio del exilio. Este movimiento sostiene que Lilith fue injustamente demonizada, al igual que muchas otras mujeres que, a lo largo de la historia, se atrevieron a cuestionar el dominio del patriarcado. Mujeres que hablaron cuando se esperaba silencio, que caminaron solas cuando se les exigía compañía, que eligieron el conocimiento cuando se les ofrecía obediencia. Ya sea como figura demoníaca o como símbolo de la lucha por la equidad, Lilith sigue despertando un profundo interés, porque en su historia resuenan ecos de una batalla que aún no ha terminado. Mucho antes de que Eva surgiera del costado de Adán, existió Lilith, la primera mujer moldeada del mismo polvo de la tierra, igual en esencia, en carne y en espíritu. No fue creada de una costilla, ni concebida como sombra o complemento. Lilith era íntegra, autónoma, consciente de la chispa divina que palpitaba en su ser. Mientras el Edén florecía a su alrededor, caminaba junto a Adán como igual, pero jamás se inclinó como sierva. En el jardín de la perfección, donde el silencio era puro y los ángeles susurraban entre las ramas doradas del árbol de la vida, Lilith se negó a someterse. No aceptaba el dominio de Adán, pues sabía que había sido moldeada por las mismas manos sagradas y animada por el mismo aliento eterno. Su negativa no fue un simple acto de rebeldía, sino un grito primigenio por libertad, un clamor por justicia, una afirmación de la dignidad femenina frente a un orden que buscaba silenciarla. Cuando fue presionada a obedecer, Lilith pronunció el nombre inefable, el nombre que no debe ser dicho, el sonido primordial que resuena más allá del tiempo y del espacio. Con ese nombre sagrado rasgó los velos del mundo visible y partió del paraíso por voluntad propia, dejando atrás no solo el Edén, sino también la ilusión de la sumisión. Eligió el exilio en lugar de la servidumbre. Prefirió los desiertos ardientes a los jardines dorados donde no podía ser libre. Y así comenzó la leyenda de aquella que se atrevió a enfrentar al Creador con voz propia. No por odio, sino por identidad. Lilith, la errante, la maldecida por los cielos y celebrada en los susurros de las hechiceras, se alzó como símbolo de una fuerza indomable, de una mujer que eligió el abismo antes que el silencio. Expulsada de las puertas del paraíso, Lilith caminó sola entre los vientos abrasadores de los desiertos primordiales. Allí, donde ningún ángel velaba y donde la mirada de Dios parecía distante, encontró a los espíritus errantes de la creación olvidada, entidades desterradas, sombras del primer caos, ecos de mundos que jamás florecieron. Lilith no los temió. Se sentó entre ellos y habló como igual, pues también ella era ahora una exiliada. Fue entre esos seres que Lilith tejió su nuevo reino. No había oro, no había tronos, pero sí había libertad, y eso bastaba. Pero los cielos no la olvidaron. Enviaron ángeles para buscarla, para ordenarle que regresara y se sometiera. 3 arcángeles descendieron hasta los límites del abismo y ofrecieron redención a cambio de obediencia. Lilith rió. Rehusarse era su esencia. Entonces juraron castigarla, decretando que 100 de sus hijos morirían cada día. Ella, llena de ira y dolor, juró venganza contra los hijos de Adán y Eva. Transformada, Lilith no volvió al Edén ni se desvaneció en los desiertos. Descendió aún más, atravesó los velos del abismo y se sumergió en las profundidades, donde los nombres pierden sentido y las formas se disuelven. Allí encontró el trono del olvido, donde dormían los antiguos reyes del caos, y se sentó entre ellos como igual. Su mirada era ahora fuego, su palabra, maldición, y su presencia, un presagio.
En las tinieblas que preceden al tiempo, Lilith se alzó como reina, reina de los exiliados, de las noches sin luna, de los deseos no pronunciados y de los susurros que acechan los sueños de los hombres. Su nombre se volvió tabú, su rastro temido. Pero entre las mujeres libres, entre las voces silenciadas, se convirtió en símbolo y llama viva, la primera mujer, la olvidada, la inquebrantable, el exilio y los ángeles. Cuando Lilith pronunció el nombre inefable, aquel que ningún mortal osaría decir, los cielos temblaron. Las huestes celestiales contemplaron perplejas cómo la primera mujer abandonaba el Edén, no por expulsión, sino por elección. Su huida no fue silenciosa. Viajó hasta las orillas del Mar Rojo, una región ancestral de exilio, donde habitaban espíritus rebeldes y fuerzas primordiales del caos. Dios, en su infinita justicia, aún le ofreció una última oportunidad. 3 ángeles celestiales fueron enviados: Senoi, Sansenoi y Semangeloth, guardianes del nombre, mensajeros de la reconciliación. Encontraron a Lilith envuelta en sombras, rodeada de espíritus y criaturas que susurraban secretos olvidados. Con voz solemne, los ángeles proclamaron el decreto divino. Debía regresar al Edén, debía aceptar su lugar al lado de Adán, no como igual, sino como sumisa. Lilith, altiva e inquebrantable, se negó. No regresaré para ser sierva de aquel a quien igualo en esencia, que sea señor de Eva, no de mí. Su negativa selló su destino. Los ángeles, cumpliendo la orden celestial, pronunciaron la maldición. 1000 de sus hijos perecerían cada nuevo día, como castigo por su rebeldía. Pero Lilith, en lugar de doblegarse, transformó su dolor en furia y su pérdida en poder. Con los ojos incendiados por la indignación, lanzó su juramento. Si mis hijos me son arrebatados, tomaré los suyos. Visitaré las cunas de las mujeres de Adán, y donde haya nueva vida, allí estaré. Seré la fiebre en la madrugada, el llanto sin causa, la tentación al acecho. Y así, Lilith se convirtió en el símbolo oscuro de la maternidad amenazada, del parto doloroso, del deseo prohibido y de la noche sin protección. Su presencia era temida, pero nunca ignorada. Las mujeres hebreas comenzaron a colgar amuletos en las cunas con los nombres de los 3 ángeles, con la esperanza de alejar la venganza de la señora del viento nocturno. Ya no era solo la mujer que rechazó el Edén, era ahora la encarnación de la sombra que observa en silencio, la fuerza que desafía el orden impuesto, el recuerdo eterno de que no todos los exiliados son vencidos. La reina de la noche. Rechazada en los cielos, Lilith encontró poder en el abismo. No lloró su caída, porque en su interior sabía que no había nacido para inclinarse. Mientras los cielos la condenaban, las sombras la saludaban como a una de sus hijas más antiguas. Las cadenas que intentaron imponerle en el Edén se transformaron en serpientes que ahora susurraban secretos milenarios a sus oídos. Fue en las orillas del Mar Rojo, entre ecos de fuerzas antiguas, que encontró a Samael, el arcángel caído. Él era el reflejo de su propia revuelta, una entidad que conocía la herida de la exclusión y el precio de la insumisión. No hubo súplica entre ellos, solo reconocimiento. Lilith no se unió a él como consorte, sino como igual. Juntos fundaron un trono en las profundidades, no como siervos del mal, sino como soberanos de un orden alternativo, anterior a la moral de los hombres y de los dioses. Allí, en reinos donde el tiempo se pliega y el fuego danza en silencio, Lilith ascendió. No se convirtió en demonio por caída, sino en reina por conquista, señora de la libertad sexual, de la magia ancestral y de los misterios de la oscuridad femenina. Su corona no fue forjada por su misión, sino por la fuerza de su voluntad. Lilith se volvió guardiana de todo lo prohibido a la mujer: el placer sin culpa, el conocimiento sin límites, la palabra sin censura.
Hechiceras y brujas comenzaron a invocarla en sus ritos secretos, no como esclava, sino como guía. Sus símbolos se esparcieron por grimorios y constelaciones, por círculos de sal y tatuajes marcados en pieles audaces que se atrevieron a existir más allá de la norma. Su trono en el abismo era de libertad y su cetro de sabiduría prohibida. Era temida, sí, pero solo por quienes construyen muros contra el deseo, el misterio y la fuerza de la mujer libre. Porque allí donde la noche es más densa, Lilith susurra, llamando a las almas valientes a despertar del sueño de las ilusiones. Ella no fue vencida, fue transformada en mito, en arquetipo, en llama que nunca se apaga. El retorno del nombre olvidado. Durante eras incontables, el nombre de Lilith fue sepultado bajo capas de silencio, miedo y distorsión. Los escribas de los patriarcas, temiendo su recuerdo, la borraron de las genealogías y la transformaron en demonio, maldiciendo su memoria. Lo que una vez fue una mujer de fuerza y libertad, se convirtió en espectro y amenaza. Pero los nombres antiguos no mueren, solo duermen. En los círculos de brujas perseguidas, en pergaminos escondidos, en los rincones oscuros de las bibliotecas prohibidas, el nombre de Lilith susurraba como el viento entre hojas secas. Cada vez que una mujer se atrevía a decir no, cada vez que un alma rebelde buscaba libertad fuera de la norma, el espíritu de Lilith despertaba. Su nombre renacía en los gritos de las oprimidas, en los ojos de quienes se negaban a ser silenciadas, en la sangre de las que resistían. En tiempos modernos, cuando las cadenas cambiaron de forma, pero no de función, Lilith emergió de las sombras, ya no como figura temida, sino como símbolo de emancipación. Feministas, ocultistas, artistas y visionarios comenzaron a invocarla, no para adorarla, sino para reconocer en ella el arquetipo de la mujer inquebrantable, de la fuerza negada y de la voz acallada durante milenios. Lilith se convirtió en bandera y espejo. Su imagen dejó de habitar únicamente los dominios de lo oculto para renacer en poemas, canciones, películas y discursos. Se convirtió en el nombre olvidado que volvió, en la ancestral que nunca se doblegó, en el recuerdo vivo de que hay poder en la desobediencia y luz en la oscuridad. Y así, el ciclo se cerró. La mujer que fue desterrada por conocer su propio valor, ahora es